Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo. Diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Además, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 328,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cómo usar los impuestos? Esta pregunta debería ser planteada por cualquier ciudadano común o gobernante y ambos deberían dar una misma respuesta o al menos parecida. Este proyecto empezó para promocionar un libro que se llamó Carlitos y los Impuestos, que es la historia de un niño que habla con su tío para tratar de entender para qué son los impuestos. A lo largo de estos meses tratamos de explicar temas fiscales y de derecho fiscal de una forma sencilla para informar a los ciudadanos acerca de temas comunes que existen en el área fiscal para que la gente los investigue más a fondo y cumplan correctamente sus obligaciones fiscales. Ciertamente solo te enteras de estos temas fiscales cuando te dedicas al área fiscal, pero deben ser cumplidos estos temas por todos los ciudadanos comunes que se convierten en contribuyentes. Como contribuyentes, debemos cumplir nuestras obligaciones fiscales sin importar si son difíciles de cumplir o si se tienen que pagar grandes porcentajes de nuestras utilidades para poder cumplir las hipótesis fiscales simplemente porque vivimos en un Estado de Derecho en donde se deben de obedecer las leyes, que en este caso son las leyes fiscales. Ya que entendimos estas ideas generales, vamos a tratar de contestar la pregunta de hoy: ¿cómo usar los impuestos? Es una pregunta que me llevo haciendo desde que empecé a estudiar los impuestos, pero aún no existe un gran interés por parte de las dos grandes carreras que tienen que ver con los impuestos. La primera carrera es contaduría, que se encarga de calcular los impuestos y su correcto pago, pero no tiene una materia, curso, especialidad, maestría, doctorado que nos indique cómo usar los impuestos. Pasan los años y esta carrera de contaduría es muy importante para las empresas para poder lograr realizar algo que se llama estados financieros, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable, el flujo de efectivo y todos estos estados con sus notas. Además, que esta carrera de contaduría se encarga para determinar el pago de los impuestos, pero no logra aportar ideas acerca de cómo usar los impuestos. La segunda carrera involucrada en esta área de impuestos es la de derecho fiscal, de la rama de derecho fiscal, que se encarga de la legalidad para su cobro por parte del Estado, y si éste no los cobra de acuerdo a las leyes fiscales, el derecho fiscal ofrece medios de defensa, en donde los más importantes son el recurso de revocación, juicio de nulidad y el juicio de amparo fiscal. Pero, aunque sí existen varios autores de derecho que han estudiado y han realizado doctrina acerca de cómo utilizar los impuestos, como sería el caso de la doctrina sobre derecho presupuestario, derecho financiero, todavía no se logran ver estas doctrinas ser reflejadas de forma correcta por parte de nuestros gobernantes en turno. ¿Cómo usar correctamente los impuestos? Existen otras carreras que he visto, como la de administración, gobierno y política públicas, que establecen bases para poder lograr mejores resultados en las administraciones de nuestros gobernantes, estableciendo materias como la administración municipal, marco legal del Estado, pensamiento social para el bien común, contabilidad gubernamental, presupuestos basados en resultados, planeación urbana, finanzas públicas
gestionar servicios públicos, evaluación políticas públicas, operación de programas sociales, fondos federales y auditoría. Esta carrera, si bien es cierto, sería una herramienta ideal que la tuvieran los que quisieran gobernar un municipio, un estado o la federación para usar correctamente los impuestos, lo cierto es que no es así, ya que de acuerdo a nuestra Constitución no se necesita estudios específicos para gobernar, solo cumplir con los requisitos como ser mexicano, la edad, principalmente, además de pertenecer a un partido político que será el que lance a su militante como candidato o candidata para un puesto de gobernante o legislador principalmente. ¿Cómo usar los impuestos? Pero, como ciudadanos comunes deberíamos hacernos esta pregunta y tratar de darle una respuesta. Nosotros, los ciudadanos comunes, salimos a las calles, usamos servicios de salud pública, educación pública, seguridad pública, parques públicos y vialidades públicas, principalmente, donde a veces nos preguntamos: ¿por qué los impuestos no se usan correctamente en estos servicios públicos? ¿Por qué los partidos políticos no luchan por un correcto uso de los impuestos en los presupuestos de egresos? ¿Por qué los gobernantes no reconocen cuando no se usan correctamente los impuestos? ¿Por qué no es noticia en los medios de comunicación el uso correcto de los impuestos? ¿Por qué no adoptar la idea que tenemos acerca de que sean para derechos humanos principalmente, como se establece en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cómo usar los impuestos? Como bien sabemos, es nuestra obligación pagarlos de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también es nuestro derecho que se usen correctamente de acuerdo a lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, para los derechos humanos de todos los mexicanos y mexicanas. Esto es que así como existe una obligación de pagarlos, existe el derecho de un correcto uso por parte del Estado. De esta forma, los ciudadanos comunes los pagarían con gusto, sin tanta presión por parte del Estado en multas, revisiones fiscales, carta de invitación, ya que se verían reflejados en la sociedad mexicana, por lo que de esta forma se haría un uso correcto de los impuestos. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. ¿Cómo usar los impuestos? Esta pregunta debería ser analizada diariamente por los medios de comunicación, invitando a especialistas, ciudadanos comunes, gentes de otros países, para lograr conciliar cómo lograr usar los impuestos correctamente, y todos estos análisis llegaran a todo el país y la gente discutiera con argumentos sobre este gran tema. ¿Cómo usar los impuestos? Esta pregunta debería ser analizada desde que estamos en primaria, secundaria, preparatoria y universidad, en todas las facultades, porque los impuestos los pagan todos los miembros de la sociedad, por lo que es un tema de interés general que debe ser analizado y conciliado por toda la sociedad. Actualmente, dejamos esta preocupación de cómo usar los impuestos para que la resuelvan nuestros gobernantes en turno, que los utilizan conforme a sus ideales de cada sexenio, como lo es el caso de este sexenio, que los utilizó en programas sociales, la cancelación de un aeropuerto, las megaobras como fue la construcción de un aeropuerto, una refinería, un tren, que de acuerdo a las declaraciones de este sexenio, mencionaron que fueron las mejores decisiones del uso de los impuestos para el bien del país. Pero al mismo tiempo vimos que al utilizar el dinero en esas megaobras, se dejó de usar los impuestos en el sistema de salud público, al ver noticias diariamente de la falta de mantenimiento de hospitales públicos del país, la falta de medicamentos para pacientes con cáncer, inundaciones de hospitales públicos que habían sido recién inaugurados, falta de instrumentos para operaciones y aparatos médicos. En el sector de educación pública
Se dejó de tratar de invertir en mantenimiento de escuelas públicas, compra de computadoras para escuelas públicas, invertir en investigaciones donde se canceló un fideicomiso para este fin, pero sobre todo invertir en buscar programas de educación pública para lograr que la educación no sea basada en memorizar los conceptos, sino en una educación reflexiva, es decir, reflexionar los conceptos y lograrlos poner en práctica en la vida diaria, además de enseñar a conciliar y debatir con argumentos y no descalificativos como sucede en la política actual del país. También se dejó de usar los impuestos en los parques públicos donde se necesita un mantenimiento constante todo el año. Se dejó de usar en vialidades públicas donde debería existir una policía especial que verificara el estado de las calles y reportara cualquier anomalía a una cuadrilla para su reparación todos los días del año. Estos ejemplos de salud, educación, parques, vialidades, solo son algunos ejemplos que en lugar de hacer mega obras, desde nuestra opinión, se debió repartir ese dinero en estos servicios públicos básicos para que se pueda desarrollar la sociedad mexicana. El razonamiento básico es que si tenemos educación, salud, vialidades y parques, podremos tener mejores decisiones en nuestros comportamientos sociales, ya que tendremos educación para buscar un trabajo como licenciados técnicos, tendremos asegurado nuestro derecho de salud. Al poder ir a cualquier hospital público y recibir un buen servicio, podremos transitar por todo el país en vialidades con buen mantenimiento y disfrutar de días familiares en parques públicos. En la actualidad, hay mucha violencia en el país donde la respuesta del gobierno en turno es que se debe dar abrazos y no balazos. Pero dejando la pregunta, ¿cómo lograr menos delincuencia en el país? Los diputados solo crean leyes para cada delito, esto es la descodificación de los que vienen en el Código Penal, los delitos que vienen en el Código Penal, que de poco nada sirve esta medida, ya que aunque se establecen muchos años de pena para los que cometen un delito, es decir, de su privación de libertad, no existe una educación pública para prevenir que sucedan en primera instancia los delitos y de esta manera poder evitarlos. Además que se necesita una rehabilitación para los que cometen algún tipo de delito, para que de esta forma, con una prevención y una rehabilitación a los que cometan el delito, se pueda lograr combatir la violencia en el país. Por lo que un correcto uso de los impuestos sería invertir en la educación pública para explicar qué es lo que está prohibido hacer de acuerdo al Estado de Derecho, investigaciones de las personas que cometen delitos en cuanto a sus químicos de sus cerebros para ver si existe algún tipo de falta de químico que hiciera cometer un delito al no poder distinguir entre el bien y el mal. Además de una educación legal para los que cometieron un delito, y todo esto se lograría con un uso correcto de los impuestos. Como verán, para que exista un buen uso de los impuestos se necesita una sociedad educada en este tema, en donde se establezcan las bases legales de los impuestos, un uso correcto legal y lograr que en los presupuestos de egresos vayan encaminados a los derechos humanos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde los políticos deberán pensar dos veces antes de hacer mega obras, en donde deberán proporcionar los derechos humanos que marca la Constitución como objetivo principal de sus presupuestos de egresos. Los derechos humanos son reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, como es el Pacto de San José, por lo que cualquier gobernante, legislador, debería observarlos para un uso correcto de los impuestos, y si estos no lo hacen, los ciudadanos debemos recordarles que ese sería el principal uso de los impuestos. Pero un solo ciudadano no es suficiente para solicitar un uso correcto de los impuestos, ya que el gobernante en turno diría que la mayoría no dice nada, por lo que está realizando un buen gobierno. Es ahí donde se necesita una educación pública
para que todos los ciudadanos comunes tengamos los mismos ideales para uso de los impuestos, para poder dar nuestras observaciones a los gobernantes y estos reconozcan sus errores para corregirlos. Es triste que en la actualidad los impuestos sean utilizados en la política, en campañas millonarias para un candidato, para los partidos políticos, en donde sus militantes al ganar alguna elección desconocen la mayoría de las veces cómo debería de lograrse un buen uso de los impuestos. Los partidos políticos deberían dar clase a sus militantes de un buen uso de los impuestos y no solo crear campañas de odio en contra de sus rivales políticos, que no sirve de nada para cuando ganen una elección para poder dar buenos resultados a los ciudadanos. Las generaciones de mexicanos siguen pasando, pero si no se logra establecer las ideas que hoy planteamos acerca de una educación fiscal para la mayoría de la población, los gobernantes, los partidos políticos hacia sus militantes, nunca lograremos un buen uso de los impuestos. Y lo que nos dedicamos a esta área fiscal, veremos pasar los años, décadas, donde van a existir más leyes fiscales, en donde se establezcan más obligaciones fiscales, pero no un uso correcto de los impuestos por parte de los gobernantes en turno. Las nuevas generaciones van a ser las encargadas de ser nuestros gobernantes, legisladores, donde deberán tomar mejores decisiones para lograr un mejor país. Pero necesitan prepararse para un uso correcto de los impuestos, de ahí que sea mi preocupación constante preparar y redactar un tema fiscal cada semana para que siembre una semilla para la población en general acerca de temas fiscales, en donde pueden investigar, estudiar y debatir en la parte de comentarios cualquier tema que voy realizando de forma semanal para lograr una cultura cívico-fiscal que en teoría debería ser realizada por medio de la educación pública, pero mientras eso sucede, espero aportar un granito de arena para lograr un mejor país con el uso correcto de los impuestos. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre cómo usar los impuestos. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CSA Puebla y en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.